Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en sus casas, tratando de alguna manera de poder sobrellevar toda esta situación por la que estamos atravesando. Yo personalmente en esta ocasión me toca presentarles la última actividad de evaluación de esta unidad número 1, que la hemos titulado como, ¿cierto?, infografías o confección de infografías digitales. Para ello, tenemos que tener en cuenta que están marcados, ¿cierto?, dentro de nuestra asignatura lectura y escritura especializada, y para ello también se deben cumplir dos propósitos que son los que están aquí, de los cuales destaco, por ejemplo, palabras claves como la producción de textos, en este caso escrita, textos coherentes y cohesionados para comunicar un análisis que ustedes van a tener que realizar de otro texto, ¿ya? Y también está el otro objetivo que habla acerca del uso de recursos lingüísticos, que en este caso son visuales, para producir una infografía, ¿ya? Estos son los objetivos entonces terminales de la unidad y que vamos a tratar de lograr con la actividad de la confección de esta infografía digital. Lo que estamos viendo acá es precisamente una infografía. Podrán darse cuenta que es mucho más dinámica que leer un texto completo, ¿cierto?, continuo, de principio a fin, y que incorpora también elementos importantes como lo son la imagen y los otros recursos gráficos asociados a los diferentes tipos de tamaño de letra, colores muy llamativos y entre otras características, ¿ya? Entonces vamos a tratar de definir muy brevemente qué es una infografía, cuáles son sus características y luego vamos a dar el paso a paso para ver, ¿cierto?, hacia dónde tienen que apuntar el trabajo que ustedes hagan. Es primero que todo, aquí hay otra, ¿cierto?, una infografía dice síntomas de una relación tóxica con Instagram. Aquí, ¿cierto?, podemos evidenciar que existe una combinación de imágenes, como son, ¿cierto?, esta calavera, estos emojis acá, y textos breves, que están a los costados. Y precisamente están en combinación para comunicar de un tema en particular. Esa es la característica principal de una infografía. Así también, si yo pusiera esto en un texto continuo, estoy hablando de un texto, por ejemplo, divulgativo de los que hemos leído anteriormente, se tornaría, ¿cierto?, una información bastante extensa. Y lo que estamos haciendo con esto, al elaborar una infografía, porque no es una actividad que se nos haya ocurrido porque sí, es precisamente porque la infografía lo que hace es sintetizar, ¿ya? De un texto así aplicamos nuestras estrategias que ya hemos utilizado en clases anteriores: skimming, scanning, organizadores gráficos, síntesis, rescatar ideas principales, etcétera, para llegar a una infografía como esta. Y es precisamente porque así también es una manera de poder sintetizar la información, como yo lo dije, de una manera más llevadera, más fácil de poder analizarla, para que otras personas lo comprendan. Cuando hablamos de infografía también es importante saber que es un texto discontinuo, ¿ya? Es decir, como el que tenemos acá en el ejemplo, agua dulce versus agua salada, ¿cuánta agua hay en la tierra? No existe un orden, ¿cierto?, una secuencia que me diga a mí como lector desde dónde tengo que comenzar a leer. Tampoco, ¿cierto?, al verlo puedo comenzar por acá, 70%, tal vez por acá, en este detalle de texto. Eso no existe. Y por eso entonces podemos decir que es muy diferente a un texto divulgativo, a un artículo científico, a un cuento, porque son textos, los que acabo de nombrar, continuos, es decir, tienen una estructura de párrafos donde uno, ¿cierto?, lee secuencialmente la información, lo que no sucede acá, ¿ya? Y por eso tienen que prestar atención en esta parte, porque es muy importante que la información que ustedes pongan en sus infografías sea precisamente ordenada, pero no necesariamente secuencial, porque precisamente las infografías las vamos a categorizar como un texto discontinuo. Aquí hay otros ejemplos que ya pueden revisar después cuando les entregue el PDF de esta información que les estoy comentando. Tenemos acá también algo súper importante y que tiene que ver también con el tema que ustedes van a tratar en sus infografías, que podemos encontrar una clasificación de 3 grandes tipos de infografía. Las primeras son informativas, como la que está expuesta acá, de Nelson Mandela,
que si ustedes la ven también en detalle entrega mucha información, lo que termina siendo tedioso también, ¿ya? O sea, existe la infografía informativa, tal vez no era el mejor ejemplo porque tiene mucha cantidad de texto y se supone que eh, la infografía trata también de sintetizar información y aquí personalmente no la puedo observar. Pero vámonos al hecho de lo informativo, y es que permite explicar entonces determinados sucesos, acontecimientos o noticias que tienen una extensión considerable para poder sintetizarlas entonces en una infografía. Luego, tenemos también las que son publicitarias, ya que el nombre lo dice, ¿cierto? Hacen mención a un producto, a un servicio de la comunidad y se incluyen en ellas todas las características de este servicio, en este caso que tenemos acá el ejemplo WhatsApp, a través de una infografía bastante gráfica, ¿cierto? Que incorpora la tipología de los mensajes, las caritas, ¿cierto? Los emojis, hasta un gráfico aquí aparece importante también. Y siempre, si se dan cuenta, así como la anterior, miren, así como la anterior, hay una imagen central, así como en estas también. Una imagen central a partir de la cual se despliega toda la otra información. De aquí también, ¿ya? Y el último son las didácticas, que es hacia donde vamos a apuntar un poco lo que vamos a hacer nosotros en esta última parte de la unidad. Porque están destinadas, dice ahí, a explicar conceptos o procesos sobre un determinado tema. ¿Ya? Aquí van a encontrar otras infografías que pueden servirles de modelo para que vayan estableciendo, por ejemplo, que pueden ir incorporando información en recuadros, que pueden incorporar gráficos, datos, ¿cierto?, concretos, duros, y es importante también que vean cómo se han distribuido en todas las infografías anteriores los colores, las imágenes y las tipografías, los tipos de letra. Bien, ¿por qué entonces utilizar infografía? Bueno, ya al principio les mencioné que tiene varias ventajas este tipo de texto discontinuo, y es que favorece la comprensión por un lado, ¿cierto? Porque permite una lectura más ágil de un tema que puede llegar a ser tedioso si yo lo leo, como les digo, en un texto continuo, de introducción, desarrollo, conclusión, etcétera, como sea la estructura de este, y por eso permite una mayor agilidad en la lectura. Permite sintetizar información para ser comprendida de manera más rápida y didáctica, como lo que tenemos acá. También hay otro ejemplo donde nuevamente predomina la imagen central y acá se entregan otras informaciones. Siempre también ha habido un título en todo lo que hemos visto, así que eso es muy importante que vayan teniendo atención. Debe ser, ¿cierto?, una estructura simple, bien diseñada y adecuada con la información que se presenta, es decir, no más de lo que no quiero informar. Acá hay una de COVID-19 como pandemia, hay harta información de contención, mitigación, bastante simple, ¿cierto? Muy poco texto, que es lo que se espera regularmente en una infografía. No voy a detallar mucho en esto, ya, porque finalmente la infografía, como les digo, es un texto discontinuo que no tiene una estructura definida, sino más bien es una estructura que es definida por el autor de la misma, por quien la crea. Pero siempre hay algunos elementos que deben repetirse y eso es lo que podríamos comentar en esta ocasión muy brevemente. Por ejemplo, el titular dice arriba, o el título, que en este caso es el COVID-19 ahora es una pandemia. ¿Ya? Resume, dice ahí, la información visual y textual, directo y breve. No mucho que agregar en el título, siempre llamativo. Texto proporciona al lector en forma breve toda la explicación necesaria. Y ese texto puede estar repartido en la forma, ¿cierto?, y en la cantidad que el que esté creando la infografía le dé importancia. En este caso aparece acá al principio, aparece al lado de cada imagen en este caso con el COVID, así es que es de libre, ¿cierto?, elección. El cuerpo es todo lo que está, ¿cierto?, en la parte central, donde debería estar lo más importante, y siempre, siempre, siempre una imagen central que llame la atención de los lectores y que se relacione con el título, obviamente. En este caso no es tan central la imagen, pero está acá. Bien. Muy importante y también, ¿cierto?, indicar la fuente, es decir, de dónde se extrajo esta información, y finalmente el crédito, es decir,
sus nombres puestos siempre abajito con otra letra que sea llamativo, ¿ya? Para que uno también entienda y otras personas sepan quién creó estas infografías. Bien, esto muy rápidamente también. Nosotros vamos a proponer un tema, ¿ya? Que tiene que ver con la adicción al teléfono celular, al teléfono móvil. Este tema, para desarrollar este tema, tienen que necesariamente leer estos 3 textos, ¿ya? No es uno de los 3, son los 3. Y, obviamente, ustedes toman las ideas, ¿cierto? Toman un cuaderno, registran sus ideas principales, aplican sus estrategias de comprensión, subrayar, destacar, idea principal, tema, scanning, skimming. La idea es que, ¿cierto? Luego de esto tomen sus ideas principales y sepan de lo que se habla en cada uno de estos textos y puedan como agrupar toda esa información de los 3 textos en un par de ideas principales, ¿ya? Ahora, si ustedes tienen otro tema que les llame más la atención, que sea más contextual a ustedes, más cercano, que sea, por ejemplo, de la contingencia también, de los efectos del COVID, del origen, en general, ¿cierto?, de todo lo que está pasando ahora, pueden hacerlo, pueden buscar sus propios textos y sintetizar su propia información. Nosotros vamos a entregar esta sugerencia, ¿bien? Ese era el paso 1. El paso 2 ya les dije, anotar 10 ideas relevantes del tema que nosotros en este caso estamos proponiendo, adicción al teléfono. Escribir en un cuaderno un borrador de la infografía, es decir, darle una pequeña maqueta de lo que estoy haciendo, hacer mis flechitas, ¿cierto? Conexiones con lo que va a tener mi tema central. Es importante primero tener un borrador y no empezar de cero. Ingresar a estas 2 páginas que, como les digo, después lo van a hacer con calma cuando tengan este PDF para poder verlo también. Crearse una cuenta, ojalá utilizando sus mismas contraseñas de Classroom. Explorar la página, ¿cierto? Y ahí ya comenzar a indagar. Es importante este dato también. Cuando uno busca tipologías o tipos de infografía, hay muchas, ¿ya? Pero ustedes pueden cambiar los colores y si van a hablar, por ejemplo, de los problemas psicológicos que existen en los niños en cuarentena, no van a poner un fondo de arcoíris ¿cierto? Como color de fondo o imágenes de felicidad, porque estamos hablando de problemas emocionales que pueden darse. Entonces hay que ser súper criterioso para esto y entender que, todo tiene que tener un contexto, ¿ya? Los temas dan mucho para poder elegir colores, poder elegir imágenes y en este caso yo aquí les doy un tip que pueden poner esa palabrita, esas 3 letras acompañado del concepto en Google y van a salir imágenes sin fondo y esas son las que pueden ir utilizando después a la disposición que ustedes quieran en su infografía. ¿Ya? Y siempre recordar que vaya el nombre, ahí están nuestros correos también, nos pueden escribir por ahí o por Classroom y muy rápidamente les voy a mostrar que esta es una página, canva.com, y Pictochart es la otra. Entonces, miren, Canva es así. Inicio sesión, voy en este caso a iniciar sesión con mi cuenta que yo ya tenía creada, pero es mi cuenta de correo electrónico. No tengo que empezar a poner un correo abajito, contraseña, porque a mí se me hace más fácil aquí porque siempre estoy abriendo el computador. La otra opción es Pictochart, ¿ya? Igual salen en inglés, pero aquí este cuadrito sirve para poder traducir, ¿ya? Y como les digo, bueno, aquí no está cargando mucho, pero voy a hacer otro video cortito también para poder mostrarles un ejemplo de cómo hacer una infografía, ¿ya? Así es que tratar de ayudarlos lo más posible es un trabajo extenso, lo tengo más que claro, porque no es fácil conocer una plataforma y empezar a crear cosas. Por eso están las 2 opciones para que las puedan indagar con calma, ¿ya? Y puedan ver cuál es la que más les acomoda. Bien, así que espero que el video haya quedado un poco más claro lo que hay que hacer, qué es lo que esperamos de esto y que les sirva, ¿ya? Cualquier duda nos escribe.